senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el apartado tercero de la fracción octava del artículo 35 constitucional en materia de consulta popular. En uso de la tribuna, el senador David Monreal. Gracias, presidente. Con su permiso. La participación de los ciudadanos dentro de la democracia es fundamental para incentivar la buena percepción hacia esta forma de gobierno. Sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado por Latino Barómetro, podemos observar que en América Latina la percepción hacia la democracia va siendo cada vez peor. Según el estudio, en América Latina, solo el 5% de los ciudadanos dicen que hay plena democracia. Un 27% señala que hay pequeños problemas, mientras que un 45% dice que hay grandes problemas y un 12% cree que no hay problema. En México, la situación no es más alentadora. Solo el 18% de las personas encuestadas están satisfechas con la democracia. Asimismo, en la percepción de una democracia plena, dentro de la escala propuesta por este mismo estudio, del 1 al 10, donde el 1 es no democrático y el 10 es totalmente democrático, México registró un promedio de 2, es decir, existe una total desilusión hacia la democracia de nuestro país. En este sentido, la consolidación de un sistema democrático indudablemente implica la participación activa de la ciudadanía, es decir, se debe empoderar al ciudadano para que pueda participar de manera permanente en temas de trascendencia nacional. Se debe entender que la ciudadanía va más allá de un estatus o calidad, pues es también producto de un largo proceso histórico que a la par trajo consigo el reconocimiento de diversos derechos fundamentales. Sin embargo, no se trata de derechos absolutos e ilimitados, puesto que en nuestro país la legislación ha establecido ciertos límites para su ejercicio en aras de no afectar los derechos de la colectividad. En México, los ciudadanos de la República tienen reconocidos diversos derechos político-electorales. No obstante, un gran avance en la materia se dio con la reforma al artículo 35 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2012, la que creó la figura denominada consulta popular. La consulta popular se concibe como un mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto emitido para expresar su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional. La introducción de esta figura a nuestro marco jurídico es el preámbulo para fortalecer la esencia democrática de nuestro país, así como para empoderar al ciudadano respecto a la toma de decisiones públicas y los alcances políticos de las mismas. Pese a este avance, un aspecto relevante que condiciona la viabilidad de consulta popular es la denominada trascendencia nacional, la que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular, es calificada por la Cámara del Congreso de la Unión cuando la solicitud proviene del presidente de la República o de las mismas cámaras del Congreso, o bien la califica la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando la solicita o cuando viene de los ciudadanos. Al respecto, es oportuno decir que la ley específicamente se refiere a que exista trascendencia nacional cuando el tema propuesta contenga elementos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional e impacten de una parte significativa de la población. Aunado a lo anterior, el apartado tercero de la fracción octava de este artículo 35 constitucional
enlista algunos temas que no pueden ser objeto de consulta popular, entre los que pudiéramos destacar el de ingresos y egresos del Estado. Es una realidad que las finanzas públicas no son ajenas a la población nacional, pues en términos generales, gran parte de los ingresos se sostiene por los contribuyentes. Por su parte, en cuanto a los egresos, estos deben ser manejados por el Estado a efecto de cumplir con sus objetivos y fines, principalmente para satisfacer las necesidades colectivas. En este sentido, el tema evidentemente es de interés general y repercute en gran parte a la sociedad nacional. Sin embargo, a pesar de poder ser calificado como de trascendencia nacional, muchos temas son frenados por encuadrar en esta limitante constitucional, es decir, se relaciona directa o indirectamente con los ingresos y egresos del Estado. Un ejemplo de lo anterior fue lo que sucedió alrededor de la constitucionalidad de la consulta popular sobre la reforma energética propuesta por Morena. Pese a ser un tema de trascendencia nacional, en el 2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un proyecto que resolvía que la propuesta de consulta popular solicitada sobre la reforma energética era inconstitucional al actualizar el supuesto que impidió llevarla a cabo. Es decir, la materia radicaba en los ingresos del Estado. Otra determinación de esta índole se dio respecto a la revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular planteada por Acción Nacional en este mismo año, en el 2014, en relación a que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval. Aunque el proyecto inicial calificaba como constitucional la materia de la consulta formulada, en la votación final se determinó lo contrario, con 6 votos en contra, de los cuales 3 argumentaron que la materia de la consulta incidía nuevamente en los ingresos y gastos del Estado. Como es posible notar, con estos 2 ejemplos, actualmente la restricción constitucional para someter a un tema a consulta popular relacionada directa o indirectamente con los ingresos o egresos del Estado resulta un verdadero obstáculo para poner temas de trascendencia nacional a consideración de los mexicanos. Es decir, difícilmente pudiera llevarse pues una consulta popular. Por lo anterior, a través de la presente iniciativa se propone suprimir la restricción a que se refiere el apartado 3º de la fracción 8ª del artículo 35 constitucional respecto de los ingresos y egresos del Estado, para que puedan ser objeto de consulta popular. De esta manera, los temas que sean calificados de trascendencia nacional y que directa o indirectamente se relacionen con los ingresos y egresos del Estado, constitucionalmente podrán ser objeto de una consulta popular bajo reserva de la consideración que tengan las cámaras del Congreso o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso. El objetivo primordial es que la restricción a que se refiere la Carta Magna no sea el argumento que desestime de entrada las posibilidades de considerar que un tema sea objeto de consulta popular. Asimismo, abriría la posibilidad para que en el análisis de trascendencia nacional se tomen en consideración aspectos de fondo que vayan más allá de calificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la petición. No es viable permitir
que se repita lo sucedido con las consultas populares planteadas en el 2014, puesto que como estas habrá decisiones fundamentales que conduzcan el rumbo del país y que ameriten ser puestas a consideración de los mexicanos a través de este mecanismo, el de la consulta popular. En el marco de consolidación de los derechos humanos y entendido que la consulta popular se erige como un mecanismo al que tienen derecho a acceder los ciudadanos, la participación debe materializarse como un derecho fundamental y sus restricciones o limitaciones deben manejarse acorde al principio pro persona que dispone la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en el que el país es parte. Al respecto, vale la pena mencionar lo que uno de los ministros expresó mediante voto particular formulado en la revisión de la constitucionalidad de la consulta popular planteada por Morena. Aseveró que la Suprema Corte tiene que desarrollar el mecanismo de democracia semidirecta porque se trata del ejercicio de un derecho político con rango y características de derecho humano, por lo que debe buscarse el cómo sí se logra hacer efectivo el acceso a la consulta y no adoptar sentidos interpretativos que imposibiliten su acceso. La finalidad de que los ingresos y egresos del Estado ya no sean una limitante constitucional no significa que aperture la posibilidad a todos los temas. Más bien, es el inicio para que el objeto de la consulta se interprete en beneficio de la persona como derecho humano, se restrinja lo menos posible el acceso a la consulta popular. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador David Monreal Ávila. Túrnese a las sonido en el escaño del senador Héctor Larios. Gracias, presidente. Preguntar al proponente si acepta que también suscribe esta iniciativa. Es concedida su solicitud. Servicios parlamentarios, favor de recabar la firma del senador Héctor Larios. El senador Pedraza, en el mismo sentido. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera.